Doy muchísimas gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir de su palabra y en este día poder también cerrar esta serie que estuvimos trabajando durante toda la semana, que llamamos Necesito ayuda. Porque la verdad es que en momentos de dolor, dificultad, circunstancias difíciles, necesitamos primeramente del Señor que guíe nuestras vidas, pero también necesitamos de personas a nuestro alrededor que el Señor definitivamente coloca, que son personas sabias, personas que pueden ayudarnos durante esos momentos. Y hoy estoy junto al pastor Joel Rodríguez. Saludos. Y damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Y quería comenzar centrándonos en el pasaje que está en Gálatas capítulo 6, los versículos del 1 al 5. Y voy a pedir al pastor Joel que pueda leernos esos 5 versículos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, no solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Qué interesante lo que nos habla este pasaje. Y ese versículo 2 nos habla de que debemos ayudarnos a llevar o a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y es algo importante en nuestra vida cristiana. Y yo quisiera hablar un poco al respecto. ¿Cómo llevamos o cómo ayudamos a llevar esas cargas los unos de los otros? ¿Y a qué carga se refiere en este pasaje? Tal vez una de las cosas más difíciles para nosotros, pues, como seres humanos, es poner nuestro hombro para ayudar a otro a salir adelante en alguna situación. Y es lo que aquí el apóstol está insistiendo en esto, ¿no? En llevar las cargas, ¿verdad? Que es un término griego, bari, el término que se usa en este versículo. Y es referente a, bueno, ayudar a las personas que tienen conflicto, que están cargados de problemas, que su vida está llena de dificultades y en muchas ocasiones se ven en encrucijadas o se ven en un laberinto donde no hayan cómo salir. Entonces, uno, o el siervo del Señor, ¿verdad?, con un corazón lleno de amor, debe, ¿verdad?, es nuestro deber ayudarles a llevar esas cargas. Inclusive decía un gran estudioso de la Biblia, conocedor de la palabra, Matthew Henry. Él decía que llevar las cargas para el Señor o para Dios, en ese sentido, matemáticamente no era nuestra matemática. Porque la matemática nuestra diría sobre llevar las cargas de otros es como, bueno, yo me llevo la mitad y tú la mitad. No, en este caso es, yo me las llevo todas. Porque esa va en el corazón, ¿verdad? Esa carga la llevo yo en mi corazón. No es una carga física que yo llevo en un hombro. Entonces, para el Señor, que sobrellevemos las cargas es llevárnoslas de Él y dejarlo, ¿verdad?, que con el alivio de poder caminar sin esa carga. Y nosotros llevándola. No como es la matemática, que sería, bueno, mitad y mitad y la carga se hace un poco más suave. No, es que se aligera totalmente cuando nosotros solicitamos la ayuda de una persona, como hemos hablado, como el pastor Esteban decía, ¿verdad?, piadosa, amorosa de Dios, un siervo fiel del Señor, está dispuesto a ayudar a otros a eso, a sobrellevar sus conflictos, sus problemas y sus dificultades. Sí, y justamente si vemos este pasaje es bien interesante. Hay muchas cosas por las cuales podemos pasar circunstancias en que necesitamos ayuda, en que podemos dar ese grito de auxilio. Si leemos apenas el versículo anterior, ¿verdad?, el versículo 1 también habla acerca del pecado, de ver a esa persona que está llevando las consecuencias del pecado. Sabemos que las tiene que pasar, pero que definitivamente
cuán más difícil es cuando señalamos y hay juicio, cuando en vez de ayudar o de levantar o de apoyar en cierta forma, tratando de que la persona se restaure y sane, se arrepienta, están es para señalar. Y nuestra idea siempre debe ser obedecer esa ley de Cristo, porque eso es algo interesante que está justo en ese pasaje, que nos habla de que al hacerlo, al ayudar o al llevar las cargas de los otros, también obedecemos la ley de Cristo. Él dijo que venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo les daré descanso. Y también nosotros debemos imitar a nuestro Señor al ayudar a los demás que están trabajados y cargados, porque sabemos, miren, conocemos que muchos están hoy cargados de situaciones difíciles, situaciones en sus matrimonios, de problemas múltiples. Pero ¿cuánto más podemos tener la seguridad de que nuestro Dios está allí para ayudarnos y de que hay hermanos también, personas sabias, personas íntegras que pueden ayudarnos a levantar y a llevar esta carga? Fíjate, es interesante eso que tú subrayabas allí, que dice, y así cumplir, ¿verdad?, la ley de Cristo. Entonces, en Gálatas, un capítulo más atrás, el 5, versículo 14, nos dice, porque toda la ley que esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa ley de Cristo es el amor. O sea, debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Y cuando eso pasa, cuando uno hace las cosas con amor, las cargas son más ligeras. No solamente le aligeran cargas a los demás, sino las de uno también. Cuando uno expresa el amor de Dios hacia el prójimo, que nos cuesta. Sí. No estamos a veces dispuestos a caminar, como dice la palabra de Dios, esa segunda milla. No. El egoísmo, nuestro confort, no nos permite a veces movernos más allá de donde estamos. Pero Dios dice todo lo contrario. Si usted de verdad quiere ayudar a sobrellevar las cargas, cumpla la ley, cumpla el amor. Ame a su prójimo como a sí mismo. Y qué manera tan distinta de ayudar y de ver las cosas cuando el amor está allí. Ese amor como el que nos habla la Escritura, ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta. Y hay algo interesante en este pasaje, y yo quería irme hasta allá. Dice el versículo 5 de que cada quien debe llevar su propia carga, pero en el versículo 2 nos decía que la sobrellevemos los unos de los otros. Y algunas personas pueden ver una contradicción entre estos dos versículos, porque pueden pensar, ¿cómo es esto que debo llevar o sobrellevar las cargas los unos de los otros? Pero luego apenas 3 versículos después me dice, pero cada uno debe llevar su propia carga. ¿A qué se refiere? ¿Es una contradicción? ¿Qué podemos aprender de estos pasajes? Fíjense que en la versión, leyendo eso para clarificar, porque a veces las versiones, dependiendo de las que tengamos, ¿verdad?, una versión más antigua, más nueva, más moderna, se nos va a aclarar un poco el panorama. Y la Nueva Traducción Viviente dice en ese versículo, porque cada uno es responsable de su propia conducta. Bueno, ya ahí nos aclara bastante a qué se refiere. Inclusive en el griego es otra palabra, no es la que usamos al comienzo, que era vará. No, aquí es otra palabra que se llama portion, y esa se refiere a la responsabilidad que cada quien tiene sobre sus actos. Entonces, era como estuve leyendo, también Matthew Henry comentaba, decía que es algo así como una mujer encinta, una mujer embarazada, que ese bebé que lleva dentro es su responsabilidad. Esa carga no la puedo llevar yo, es exclusivamente de ella. Y así nuestros actos y decisiones son exclusivamente de nosotros. Si recordamos, Adán y Eva, ¿qué pasó? Ellos dieron el paso de desobedecer a Dios. Esa fue su responsabilidad. Bueno, cada quien lleva su carga. En este aspecto, cada quien llevará su carga. Lo otro que hablamos es, bueno, que son otras cargas diferentes que ya las explicamos, ¿verdad? Que, bueno, conflictos, problemas, dificultades por las cuales andamos y nosotros ayudamos. Pero en este caso, cada persona toma su responsabilidad en base a ¿qué? Bueno, si tenemos los principios de Dios sembrados en nuestro corazón, vamos a tomar decisiones
acorde a la voluntad de Dios. De lo contrario, bueno, vamos a ir por un mal camino. Pero esa fue tu decisión, esa es tu responsabilidad. Entonces, esa carga no la llevo yo, la lleva cada quien. Sí. Y eso es bien importante porque cada quien es responsable de su vida de oración, cada quien es responsable de su decisión que tome con respecto a Cristo, cada quien es responsable de su adoración a Dios, de su tiempo devocional, cada quien tiene esa responsabilidad, pero ciertamente también cuán importante es que contemos los unos con los otros en los momentos difíciles. Y para ya estar concluyendo este tiempo, qué importante es que podamos justamente eso, ser alguien en quien podamos, en quien las personas puedan contar, pero también el permitir que personas puedan entrar a nuestras vidas y poder contar con ellos, contarles nuestras cosas, poder, pedirles oración, atender sus consejos. Y a veces es difícil para algunas personas decir necesito ayuda, pero es necesario. A veces para nosotros o para muchas personas es más fácil a veces ayudar que pedir ayuda. O sea, estamos dispuestos en ocasiones a ayudar a otros, sí, ¿qué necesitas? A ver, ¿qué te puedo ayudar? Pero mis conflictos, mis problemas, mis cargas, no, en este caso no se las cuento a nadie. Entonces vamos solo por la vida dándonos golpes, donde Dios nos ha puesto una solución cercana, que son hombres fieles, hombres justos, hombres piadosos, que Dios pone, o mujeres piadosas, para que podamos, aligerar ese peso que a veces nos agobia. Sí, Señor. Y es muy necesario. Y por eso, como conclusión a este tiempo de estudio acerca de necesito ayuda, yo les invito a que si hay alguna circunstancia difícil por la que vives, si necesitas consuelo porque estás pasando por el dolor, definitivamente la soledad no es una solución para nada. Lo importante es poder ir a Dios primeramente, porque Él dice que en Él podemos depositar nuestras cargas. Pero también el Señor utiliza personas para eso, para justamente ayudarnos a afrontar esos momentos difíciles y salir adelante victoriosos. Y eso es lo que queremos que ocurra en la vida de cada uno de ustedes que nos escucha, y esperamos de que sea de bendición. Y bueno, muchísimas gracias por poder compartir en este momento de esta conversación agradable acerca de lo que el Señor nos dice, primero de necesitar ayuda, pero también de compartir nuestras cargas unos con otros. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga.